Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Conexiones. Mi nombre es Edwin Morón. Bueno, pues el día de hoy estaremos platicando acerca de un tema bastante relevante para la Universidad Intercultural, sus alrededores y también personas que puedan estar interesadas en el ámbito de la salud. El día de hoy estaremos hablando acerca de la licenciatura en Salud Intercultural. De la misma manera estaremos escuchando a Hugo Puerto, Joel Pedraza, a Roberto Hernández y también la sección del semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Quédense en Conexiones. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Un saludo para todas las personas que puedan escuchar este audio. Un saludo desde el corazón de la selva amazónica. Yo me llamo Rosendo Ahue Coello. Yo soy del pueblo indígena Ticuna del departamento de Amazonas colombiano. Con todo el cariño, con todo mi aprecio hacia las personas que deseen conocer nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos conocimientos respecto al tema que es lo que significa para los pueblos indígenas el buen vivir. Entonces quiero compartir con todo mi cariño para que deseen escuchar y deseen aprender. Toda mi humildad, un abrazo para cada uno de los que van a escuchar este audio. En nuestra cápsula de hoy tenemos el privilegio y el honor de escuchar al mayor Rosendo Ahue Coello desde el Amazonas colombiano. Mayor Rosendo, desde sus propias vivencias, ¿nos podría compartir qué es el buen vivir para usted y qué tan importante es el territorio en este proceso de vida? El buen vivir para los pueblos indígenas en caso de Colombia, donde he podido escuchar el argumento como el concepto desde lo propio, desde los pueblos indígenas, a través de las conversaciones, el círculo de palabras de los mayores y mayoras. Entonces, ellos manifiestan lo siguiente, que el buen vivir es ver que la persona o la comunidad o el territorio donde esté ubicado tenga la posibilidad de que pueda acceder a los derechos, a lo que tiene como ser humano en primer lugar. Pero para que efectivamente el buen vivir sea una realidad, entonces ellos dicen que un ser humano, una familia, una comunidad debe tener la posibilidad, mínimamente el acceso a tener primero un territorio o una territorialidad, porque ellos dicen que sin territorio un ser humano o una comunidad o un pueblo indígena estaría en un lugar vacío, porque para los pueblos indígenas es tan importante el tema del territorio. Por eso le llamamos madre tierra y madre naturaleza, porque el territorio es el que garantiza todo lo que en ella hay. De ahí sale el sustento para la pervivencia de esas familias, de esas personas, de esa comunidad. Entonces, tan importante en ese sentido el tema de territorio, que realmente haya territorio. Y hablando del territorio, que el territorio debe estar sano, su medio ambiente no debe estar contaminado, que todo el tema de la biodiversidad que se encuentra dentro de ella debe tener unas garantías igual de protección desde los conocimientos propios de los pueblos y comunidades indígenas, de esos conocimientos para que las personas que vivan allí en ese territorio, en primer lugar, conozcan su realidad, su origen, sus leyes, cómo ha sido el manejo en términos de territorio, términos medio ambiente, términos de cuidado, en el marco de sus principios, en el marco de las leyes de creación, leyes
que hayan podido orientar como mandato desde un principio para que sea eso el camino quienes vivan allí o esa comunidad pueda proceder, pueda proyectarse dentro de ese territorio. Además de eso, entonces, después de tener territorio, después de tener un buen ambiente, debe tener suficiente ríos, quebradas, sí que garanticen efectivamente la vida tanto del ser humano, pero también de todo el tema de biodiversidad que existe en ese territorio, incluido obviamente pues nosotros los seres humanos. En la próxima cápsula continuaremos escuchando al mayor Rosendo, en donde expandirá la importancia del buen vivir en la estructura organizacional autónoma indígena. Le agradecemos su participación en esta cápsula y por compartir su conocimiento con nosotros. Hasta la próxima. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir acompañándonos y como decíamos al principio, el día de hoy estaremos platicando de un tema por demás importante, a propósito también de lo que hemos vivido en los últimos años, y este asunto es la salud humana, pero la salud desde una perspectiva intercultural, Vero. Claro, es que el día de hoy es importante considerar que la salud no solamente se puede atender bajo esquemas rígidos de las instituciones que por bastantes años han sido establecidos, sino más bien que tenemos el día de hoy que pensar como un entretejido de saberes, de conocimientos, de prácticas, de posicionamientos y diversidades culturales que nos permiten así entender el concepto de salud y sobre todo la práctica de salud desde un ámbito mucho más amplio. Un ámbito que involucra también nuestro quehacer cotidiano, y es que cuando hablamos de temas de salud no hay una implicación únicamente médica, sino también hay una implicación, podríamos decir, colonial, es decir, un sistema de salud que asume al individuo, a los seres humanos, desde una perspectiva única, que lo mira como una máquina viviente y que en ese sentido trata de someterlo a un tratamiento, valga la redundancia, exclusivo. La medicina integral, la medicina holística, de la que podemos considerar como parte importante la medicina tradicional mexicana, tiene otro modo de ver y otro modo de pensar a la humanidad y por lo tanto su salud. Claro, entonces desde esa postura tenemos también que considerar aportes importantes desde el ámbito de la ciencia para la medición, el cuidado, el tratado de asuntos clínicos, etc. Sin embargo, en ese cuidado, en ese equilibrio, podríamos entonces considerar el diálogo posible para la salud en el día de hoy para el ser humano. Pues quédense con nosotros, esto es Conexiones. No se vayan, bienvenidos. Ya nos encontramos en este programa de Conexiones y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la licenciatura en salud intercultural. Y para esto tenemos de invitada a la maestra Tracy, quien es egresada también de esta licenciatura. Bienvenida, Tracy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tracy Velázquez Castillo, soy egresada de la primera generación en salud intercultural y pues bueno, ahora soy profesora de tiempo completo en esta licenciatura. Muy bien, Tracy, excelente, muchas gracias. Platícanos, por favor, acerca de esta licenciatura. ¿Cuál es el objetivo de esta licenciatura en salud intercultural? Bueno, nuestro objetivo es formar profesionales de la salud centrados en integrar pues diferentes formas de medicina como la medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional china, la medicina psicosomática, la vinculación con la comunidad y pues bueno, otras disciplinas de la salud que bueno, a final de cuentas le favorecen a construir un diagnóstico, un plan de tratamiento y pues bueno, abordar a diferentes padecimientos. Bien, Tracy, tú que justamente eres una de las estudiantes que logró entrar en las primeras generaciones de esta licenciatura, ¿cuáles consideras que son los principales cambios que ha tenido esta licenciatura a lo largo de estos años? ¿Han existido cambios considerables o son los mismos? Sí, hemos tenido algunos cambios, sobre todo en la construcción de esta formación del profesional de salud. Al principio un tanto estaba centrado en aspectos tradicionales y pues ahora si bien los retomamos, pues están orientándose a un aspecto más clínico, algo que pueda ser evaluado y que puedan determinar en qué momento puede
proceder o no cualquier tipo de tratamiento. Entonces, justamente ahora estamos pasando por este cambio de plan de estudios y estamos centrando un poco en cuidar aquellos aspectos que sabemos que pueden apuntar a un mejor profesional de la salud y que sobre todo puede tenerlos en una competencia en el ámbito profesional. ¿A qué crees que se deba esta forma de modificar el plan de estudios? Es decir, ¿a qué se debe que se ponga ahora mayor atención en la parte clínica, en la parte de atención o de medición, como lo dices, y no en otros aspectos que anteriormente pues eran importantes o eran relevantes? Sí, sobre todo en la evaluación que hemos hecho con empleadores, con algunos otros compañeros egresados, y sobre todo todos los programas de estudio están centrados en poner énfasis en aquello que cumple aquellas necesidades sociales. Entonces también se ha acercado a la comunidad para poder determinar qué es lo que necesita, cuáles son estas necesidades de salud y que el profesional que estemos formando pues cumpla con esas características. Hace algunos años hicimos una evaluación con empleadores de forma muy específica en donde determinaban justamente que requeríamos competencias más clínicas y algunos otros aspectos que si bien rayan en lo humanitario, en lo humanista, pues fueran muy centrados en formar un profesional con alto sentido ético, ¿no? Entonces creo que estos dos aspectos son aquello que nos está tomando trabajo y que estamos haciendo, me parece, con mucha intención de mejorar. Claro, en este sentido me viene a mi mente pues el pensar justamente en la forma de aplicación o de vivencia con la interculturalidad, ¿no? O hacia la interculturalidad. El aspecto de este concepto y de esta práctica de la interculturalidad implica pues en un gran espectro pues sí el fundamento tradicional, ¿no? O las articulaciones con otras culturas, pero también, queramos o no, refiere a un diálogo con estas instituciones, con otras disciplinas, con el ámbito científico, etc. Entonces, ¿cómo se encuentra este diálogo, esta conexión, esta articulación de todo esto que hemos mencionado en la licenciatura en salud intercultural? Justamente así como ahora lo mencionas, esta parte de equilibrar aquellas situaciones culturalmente pertinentes y aquellos otros aspectos que algunos otros profesionales de la salud, llamemos médicos, enfermeras, etcétera, tienen con respecto a los procedimientos terapéuticos, es algo que ha costado trabajo, pero que hemos estado empujando en cómo buscar sí llevarlo a una orientación clínica sin perder el aspecto tradicional. Y realmente es algo complicado, es algo que lleva tiempo y que lleva cierto análisis. Sin embargo, pues hemos asumido este reto de forma paulatina. Tampoco es como que hayamos alcanzado el 100%, pero estamos en ese proceso. Sin embargo, sí entendemos que la interculturalidad como término se refiere más bien como una habilidad profesional que ahora nosotros estamos retomando, además del aspecto social, ¿no? Entonces, como esta habilidad estamos intentando que el egresado, el estudiante, el profesional de la salud que formamos, pues tenga esta habilidad para poder saber trabajar con un médico tradicional, por ejemplo, y que pueda también saber transportar esos conocimientos a un aspecto pues médico convencional, ¿no? Puesto que ambos no están peleados y este es como parte de uno de los objetivos de la salud intercultural, ¿no? Lograr este equilibrio, este diálogo horizontal y que reitero, pues es como la tarea que tenemos en la licenciatura. Claro, pensar entonces en las dinámicas más allá de las instituciones y las exigencias del mercado, las exigencias del trabajo por competencias, implica también poner la atención entonces en posibilidades interculturales, posibilidades también que provengan desde la cultura de cada comunidad y de los elementos que la conforman. Muy bien, Tracy, pues muchas gracias, te damos pues las gracias en este programa, agradecemos mucho tu compañía, tu atención y pues esperamos tenerte aquí de vuelta. Muchas gracias. Gracias, bueno, pues no se vayan, regresamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable existen diversas líneas de investigación, entre ellas el cultivo de tejidos in vitro, una herramienta útil para la conservación de especies amenazadas como la familia Crassulaceae, una de las más diversas del país. Sin embargo, el cambio de uso de suelo
ha puesto a varias de sus especies en peligro de extinción, particularmente el género Echeveria, debido a su interés hortícola. Por esta razón, se desarrolló un protocolo de propagación in vitro para Echeveria secunda y Echeveria paniculata. Los resultados de esta investigación fueron presentados en el Congreso Internacional de Cactáceas y Suculentas en Saltillo, Coahuila, y publicados en una revista indexada del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-59-63. Continuamos. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían ustedes que México es el principal productor de plata a nivel mundial hasta la fecha? Esto sin duda suena como un logro para el país, ¿o no? La minería es el conjunto de actividades que se lleva a cabo en un yacimiento para obtener recursos, a través de la explotación o extracción de los minerales acumulados en el suelo y subsuelo. Una vez que hemos definido esta actividad, vamos a hablar de algunas de sus consecuencias negativas. La minería impacta negativamente en los ecosistemas y en la salud pública, ya que algunas veces las empresas mineras violentan los derechos fundamentales, principalmente la de las comunidades indígenas, los trabajadores y la de los núcleos agrarios. Asimismo, algunos químicos usados en el proceso contaminan el agua, volviéndola dañina para la flora y la fauna local, dejándola inservible para consumo humano. Generalmente la peor parte se la llevan los poblados próximos a los yacimientos que están siendo explotados, por lo que sus habitantes pueden estar en contacto con desechos nocivos a las minas, causándoles anemia, hipertensión, disfunción renal y trastornos neurológicos. Estos mismos efectos ocurren en los humanos que ingieren alimentos contaminados con desechos mineros. En este mismo hilo de ideas, la producción audiovisual Saludos desde el pueblo que dice no a la minería, de Sergio Julián Caballero y Eva Melina Ruiz, que data del año 2015, habla sobre cómo niñas y niños de Magdalena Teitipac y en los valles centrales de Oaxaca muestran sus comunidades, sus juegos con los que se divierten, las actividades que realizan y nos presentan algunos de los personajes del pueblo. Pero especialmente nos relatan cómo las mujeres de Magdalena Teitipac participaron en el movimiento que logró echar a la mina del territorio comunal, poniendo a salvo tanto a la tierra misma que estaba siendo destruida, así como la salud y vida de sus habitantes. Si te interesa ver este corto, está disponible en Ojo de Agua Comunicación, quienes en palabras del mismo sitio, son un proyecto de comunicación que busca contribuir a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por otra parte, investigando un poco más a fondo sobre este tema, resulta que hay antecedentes de que varias comunidades zapotecas denuncian problemas de salud por la operación de la compañía minera Cuscatlán, la cual llegó hace 15 años en los valles centrales de Oaxaca. Diversos estudios demostraron que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, magnesio y plomo, trayendo como consecuencia varios daños a la salud de la flora y la fauna del lugar. Los pobladores pertenecientes a los 6 municipios cercanos a la mina han denunciado señales de contaminación en el agua, además de brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias o gastrointestinales. No se pierdan este audiovisual, pues además de permitirnos ver otras realidades, también nos abre los ojos frente a la problemática ambiental que atentan contra la salud de la tierra y los pobladores de Oaxaca, visibilizando las diferentes luchas que pasan los pueblos originarios de nuestro país. La información de esta cápsula fue obtenida de Mongabay, Filmoteca UNAM, Ojo de Agua Comunicación y ovela.org. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Patricia Alcatraz interpretando La Sandunga. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima.
anhelo de mi corazón. Si preguntan quién cantó, ay, madre, por Dios, dirán que Máximo Ortiz, clavel de mi estimación. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata. Escuchaste Voces y Visiones. Ya estamos de regreso en Conexiones y ahora tenemos como invitada a Miriam, quien es egresada de la 8ª generación de esta licenciatura en Salud Intercultural. Bienvenida, Miriam. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar en Conexiones y platícanos desde tu experiencia como estudiante de la licenciatura en Salud Intercultural, ¿cómo es que se lleva a cabo el servicio social en el ámbito del campo clínico? Ok, bueno, fue una experiencia excepcional. Pude desarrollar competencias desde pues toda la carrera, no solamente clínicas, sino también tradicionales. Afortunadamente la Secretaría de Salud de Querétaro nos dio la parte de darnos un espacio propio para la licenciatura, en donde tratábamos enfermedades de filiación cultural y algunos otros apoyos clínicos, justamente entrando a labor de parto o a salas de expulsión, en donde pude desarrollar la competencia de manteado, acomodamiento, digitoacupuntura y algunas otras técnicas como relajación y masajes, pues básicamente para darle pauta al alumbramiento en la paciente, pues ya en el grado del alumbramiento en el parto. Todo esto pues básicamente bajo la percepción de la supervisión médica y pues igual dándole esta parte de parto humanizado a la paciente que ya estaba en una fase pues muy bonita del proceso de la vida. También nos dan la pauta para poder hacer diagnóstico de fracturas, algunas otras curaciones, básicamente el tratamiento convencional, igual llevado de la mano con un tratamiento tradicional. Y pues básicamente todo esto con apoyo de la comunidad, con pacientes incluso que practican alguna parte de la medicina tradicional, como médicas o médicos hueseros, parteras, etc. Acerca de esta última parte donde nos comentas del trabajo tan importante que surge en la comunidad en manos de médicos tradicionales, de parteros, de parteras, etc. Platícanos cómo es o cómo se desarrolla tu contacto, tu experiencia a partir de estos saberes y el diálogo con los conocimientos científicos, es decir, cómo congeniar o cómo viviste tú este diálogo o incluso este cambio, esta transformación de el tener asesorías o clases con los médicos tradicionales y ahora con un área, digamos, profesionalizada en el ámbito de la salud. Afortunadamente la licenciatura nos da la pauta para romper este esquema que es tradicional, convencional, y nos da las bases científicas para poder nosotros comunicarle a la comunidad que sus tratamientos y padecimientos no son del todo malos. Entonces, esta parte de nosotros interculturales, escuchar, aprender de ellos, es de gran ayuda, al menos en la parte de la licenciatura y dentro de mi vivencia. Pues básicamente el entrar a un consultorio, el simple hecho de verte con una bata blanca, los pacientes dan por hecho que algunas enfermedades no te las pueden contar o algunos incluso tratamientos que ellos practican dentro de casa. Y creo que va por parte de la humanidad, del explicarle que las plantas son buenas, que también se pueden utilizar y que esa es nuestra competencia, el poder incluso no educar ni reeducar, sino a lo mejor orientar y por qué no también permitir que nos orienten desde sus tradiciones. Fue un parteaguas importante porque estaba en un estado diferente y una cosmovisión diferente, pero la mayoría de las enfermedades son muy similares, como el susto, el empacho, lo que no conocen es el histérico, pero algunas otras enfermedades se asemejan demasiado y los tratamientos llevan el mismo principio de tratamiento, que son plantas o algunos rituales. Claro, eso es un aspecto, me parece, bastante rescatable, bastante importante que señalar,
dentro de las licenciaturas de esta universidad intercultural y dentro del modelo de educación intercultural. La posibilidad de creación de diálogos, de enriquecimiento también de saberes, de conocimientos y, como bien lo señalas, una posibilidad de complementar y de generar incluso esa confianza con el paciente para que él mismo no se sienta discriminado o pues con posibilidades de no expresar lo que practica en casa, sino al contrario, con plena libertad de externar los propios cuidados y también complementarlos con otras áreas. Pues muchas gracias, Miriam, por tu intervención. Agradecemos mucho tu participación en Conexiones. Gracias. Continuamos en Conexiones y ya nos acompaña Stephanie Betancourt, quien es estudiante del 4º semestre de la licenciatura en Salud Intercultural. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy bien. Pues muchas gracias por estar en Conexiones y platícanos desde tu experiencia en esta licenciatura. Sabemos que eres estudiante del 4º semestre. ¿Cómo viviste el cambio, la transición, los días, los meses, por supuesto, que estuvimos en confinamiento debido a la pandemia? Si bien desde que yo inicié la carrera aquí en la licenciatura en Salud Intercultural, toda mi generación, fue un proceso desde que primer día de clases todo fue en línea. Fue un proceso realmente complicado, difícil, pero pues nada imposible debido a que fue una bomba de medicinas que nos llegaron y mucha anatomía, la cual recibimos mucha teoría y a la semana 1 o 2 clases de cada materia recibíamos. Y pues las tareas y toda esta situación, las clases en línea, diversas complicaciones de que se iba la señal, no había luz, la falta de internet, inclusive que se perdía la conexión de algunos docentes, que no se veía bien la pantalla o que en la participación se perdía la voz. Fueron varios aspectos que influyeron en esta situación y se llenaba una laguna de dudas. Entonces, pues a la hora de resolverlas, pues igual era un poquito complicado, pero en este proceso los docentes estuvieron siempre muy atentos en nuestro aprendizaje. Entonces, pues fue 1 año y medio realmente hasta mi 3er semestre que estuve así en confinamiento, nuestras clases en línea. Y a la hora, en el 3er semestre, a mitades de 3er semestre, regresamos y fue un cambio drástico, debido a que ya hubo mayor interacción entre nuestros docentes, las dudas se iban resolviendo, aprendíamos más que en confinamiento, debido a que las diapositivas ya las teníamos enfrente. Las dudas a la hora de una vez las resolvíamos. La tarea, que si teníamos alguna situación en ese momento. Las prácticas más que nada. Lo que nos hacía falta en algún momento fueron mucho las prácticas. Debido a que era anatomía y la exploración y varias cuestiones, pues sí, nos apoyaron muchísimo los docentes en esta cuestión de nuestro aprendizaje. Y hubo como que esa relación o esa conexión de que entre compañeros también nos apoyábamos y no sé, en ese aspecto pues a mí me gustó más venir presencialmente que en línea porque pues es un cambio grande. Sí, un cambio sustancial, un abordaje por supuesto también de los temas, de los contenidos, pues importante que habría que señalar que se resalta o se enfatiza en esas interacciones presenciales, por supuesto a partir del regreso del confinamiento. Pues muchas gracias, Stephanie, por tu participación en Conexiones. Esperamos tenerte prontamente aquí de vuelta. Sí, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La formación universitaria implica la interrelación de diferentes modos de saber que permiten al estudiante la constitución de un criterio amplio sobre la realidad. Parte de esos modos del saber es sin duda la expresión de ideas mediante la cinematografía y la manera en la que ésta retrata al mundo. Por ello, es que la Universidad Intercultural fomenta el diálogo, revisión y disfrute del cine como medio para comprender el mundo que nos rodea. Con ese propósito, se realiza el Cineclub Universitario Nusibi Nusaku, La Luz que da Vida, espacio en el que se dialoga desde una perspectiva intercultural. La producción audiovisual que se propone en el Cineclub una vez al mes y luego de 2 proyecciones del filme en cuestión. Se reúnen estudiantes, profesores y comunidad universitaria para reflexionar las temáticas que han podido percibir en las diferentes películas. Cineclub Nusibi Nusaku, lunes y viernes 14 horas.
Ante la crisis ambiental que vivimos, donde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las principales amenazas, una herramienta clave y útil para tratar de revertir esta situación es la educación ambiental. La estudiante de Desarrollo Sustentable, Jenny Carmen Sánchez Aguirre, en colaboración con la docente Mónica Rangel y un grupo de estudiantes de primer semestre, gestionaron exitosamente un grupo de talleres en materia de educación ambiental en 3 comunidades de Aculco en el Estado de México. Los talleres fueron sobre la elaboración de compostaje, generación de vermicomposta, creación de banco de semillas locales, técnicas actuales para la creación de hortalizas en pequeños espacios y propagación de agave o maguey. Ello con la intención de impulsar técnicamente a estas comunidades y fortalecer el tejido social, elemento clave en la dinámica comunitaria. Como parte del plan de estudios de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, se imparte la línea de especialización, Manejo de Recursos Naturales. En ella los estudiantes aprenden el manejo de la biodiversidad a nivel regional y local. Una de las asignaturas en esta línea es el cultivo de tejidos vegetales, donde generan protocolos de propagación de plantas como capulines, tejocotes, magueyes, encinos, entre otras especies nativas, además de plantas con intereses hortícolas, como las Orchidaceae y Droseraceae, estas últimas conocidas como carnívoras. La técnica de propagación va desde semillas hasta clonación a partir de hojas y tallos en medio de cultivos enriquecidos con nutrientes y reguladores de crecimiento en condiciones de luz artificial y temperatura controlada. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin. En esta ocasión voy a hablar del estado de Guanajuato, que es posiblemente junto con Jalisco y Michoacán, pues de los estados más emblemáticos en lo que es la historia de la migración México-Estados Unidos. Estos 3 estados pueden decir que tienen más población en Estados Unidos que en sus mismas entidades federativas, entonces tienen más de 150 años expulsando migrantes o mandando migrantes a Estados Unidos, y eso ha derivado en diferentes tipos de comportamiento, como lo es al principio una expulsión masiva, después un decremento, pero seguía siendo numeroso, sobre todo en la época del enganche. Después viene la época bracero. Toda esta época histórica de los braceros, que está como muy en el imaginario de la historia de México, es principalmente de esta zona. Obviamente hay otros estados, como San Luis Potosí, Durango, el Estado de México, pero principalmente Jalisco, Michoacán y Guanajuato son los que expulsaron migrantes en esa época, al grado, de hecho, que una de las oficinas de enlace de contratación para estos tipos de programas estaba en la ciudad de Irapuato, que posteriormente se movió a la ciudad en Piedras Negras. De ahí un poco la historia, y de ahí comprenderán un poco ustedes y la audiencia el alto porcentaje migratorio que tiene Guanajuato. Empiezo diciendo que tiene una población estable en un 97.5%. Me parece que la población al momento de la hechura de esta cápsula es de 6.167.000 habitantes. En el 2018, todavía no aparecían los datos del 2020, tiene un porcentaje de población residente de otro estado del 2.1%, es decir, 129.000 personas aproximadamente vivían en otro estado antes de Guanajuato. Este número es relativamente bajo en comparación a otros estados, porque si recuerdan, el que estaba absorbiendo mucho más centros de población era Querétaro. Al decidir moverse hacia Querétaro o hacia Guanajuato, Querétaro parece ser una mejor opción tanto económica como laboralmente. También hay que contemplar el aspecto de la violencia y el crimen organizado en el estado, que ha hecho que decidan también generarse otro tipo de movilidades por otras circunstancias mucho más fuertes. A su vez, también hay muy poca población que llega a Guanajuato de otros países.
apenas 24,000 personas, 25,000 personas han llegado al estado de Guanajuato desde otro país. Del 2014 al 2018 se redujo a la mitad de esa cantidad de personas, lo cual implica que está decreciendo, parece que está decreciendo la población móvil, o sea, es decir, la población que se mueve, no la población que nace, porque eso también podría generar ahí un poco de confusión. Sin embargo, sí sigue manteniendo un saldo neto migratorio positivo, que es de 5,000 habitantes aproximadamente, es decir, Guanajuato sigue expulsando más gente de la que recibe, específicamente hacia Estados Unidos. Tengo ahí mis dudas sobre usar la palabra expulsión porque parece que es como muy violenta, es un término más bien de la literatura de migración. Y por otro lado, y eso es lo que quería recalcar, el 99% de la población migrante de Guanajuato está en Estados Unidos. Ellos comenzaron con lo que fue estas comunidades espejo, que después fueron comunidades diáspora, que están generando comunidades transnacionales que durante los 90s, 80s y 90s generaron una gran cantidad de interacciones entre ambos países, trascendiendo fronteras, y que en 1986 con el IRCA fueron de los estados más beneficiados o de la población del estado más beneficiada para lo que le dicen los migrantes, arreglar papeles y hacerse documentados. ¿Qué implica cuando un migrante arregla papeles para sí mismo? Que comienza a arreglar los de la familia y se va a la familia completa. Entonces ahí rompes un poco el vínculo familiar con el origen, como en este caso es Guanajuato, pero no necesariamente administrativo y sobre todo afectivo. Entonces puede ser que ya no viajes para ver a la familia, porque ya tu familia también está en Estados Unidos, pero sí viajas para las fiestas patronales o para Navidad y para estar con la familia extensa. Entonces, eso es lo que todavía mantiene viva la dinámica transnacional, en un caso específico como lo es Guanajuato. Otros estados, como Puebla o como Veracruz o como Chiapas, que tienen una migración hacia Estados Unidos más joven, por decirlo así, están viviendo un proceso que Guanajuato vivió hace muchos años antes. Entonces, es interesante ver cómo cada una de las entidades vive las diferentes fases de la migración y se pueden encontrar incluso patrones de hacia dónde podría dirigirse la migración. Obviamente serían hipótesis muy aventuradas, al ser fenómenos sociales no hay posibilidad de comprobación, pero bueno, pues se podrían esperar algunos patrones. Bueno, eso es el caso de Guanajuato. Vero, Edwin, muchas gracias de nueva cuenta por el espacio. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Gracias por continuar en Conexiones. Ya nos acompaña a Mayrani Albino, quien es estudiante del 8º semestre de esta licenciatura en Salud Intercultural. Bienvenida, Mayrani, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias por tu presencia y tu participación. Bueno, pues platícanos, a Mayrani, tú eres estudiante del 8º semestre justamente de esta licenciatura. Entonces, desde tu experiencia, desde estos semestres que has podido compartir en esta casa de estudios, por supuesto que te has dado cuenta que la vinculación con la comunidad es un aspecto fundamental, no solo en esta licenciatura, sino en todas las que aquí se imparten. Entonces, en este sentido, Mayrani, ¿cómo se recibe, qué aceptación tiene, qué interacción tiene el estudiante de la licenciatura en Salud Intercultural con las comunidades en donde se realiza este tipo de vinculación? Bueno, pues dentro de las comunidades realmente, en mi experiencia, pues nos reciben de una forma muy cálida. Bueno, la mayoría de nosotros sí, al principio nos cuesta realmente como tener la confianza de la población en la comunidad. Sin embargo, cuando nosotros le explicamos lo que hacemos, que como decía la profesora Tracy, no solamente este apartado científico, sino también ir de la mano con pobladores y que nos digan, ¿no?, el hecho de, pues a lo mejor también darnos ellos aportes hacia nuestra licenciatura, porque como sabemos, pues ellos tienen demasiados conocimientos en cuanto a plantas medicinales, como ya lo mencionaba mi compañera Miriam, en cuanto a masajes, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando los pobladores conocen lo que hacemos realmente, es una aceptación maravillosa, ¿no? El hecho de que a lo mejor todos los viernes que nosotros acudimos a comunidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde y damos nuestro servicio, realmente a veces no terminamos a las 4 de la tarde, ¿no?, sino a las 5, 5:30, porque
es tan bonito el recibimiento de la gente que a veces nos llegan 5 pacientes, 7 pacientes, 8 pacientes, hemos tenido hasta 20 pacientes en la comunidad, ¿no? Y es muy bonito el que a veces el paciente te diga, bueno, mire, yo no le voy a pagar, obviamente no pedimos como una cuota, la verdad, pues nosotros no cobramos ni nada, sin embargo, es muy bonito que el paciente te diga, mire, ¿sabe qué? Usted hace bien su trabajo, me gusta cómo lo hace, mire, no tengo nada, pero le traigo, no sé, un juguito, alguna comida, y créame que eso es lo más bonito, ¿no? El poder sentir eso, ¿no? Que tú estás haciendo bien el trabajo, que tus pacientes realmente te estiman y que pues estás haciendo una labor muy grande dentro de la comunidad, ¿no? El hecho de a lo mejor recibir a tus pacientes cada viernes y que te acepten es muy, muy, muy grato. Bien, sí, pues por supuesto el campo laboral de las licenciaturas hoy en día, de la gran mayoría de las licenciaturas dispuestas en universidades, pues se centra en un ámbito de no reciprocidad, sino más bien de un pago económico. Pero como bien señalas, Amairani, pues el aspecto social, humano, de calidez social y comunitaria se refleja justamente en este proceso, en esta actividad de reciprocidad. Es decir, lo que yo sé lo puedo compartir con alguien más, lo que cuenta el excedente que tiene alguien más lo puede compartir conmigo, entonces de eso va la vida y de eso también funcionan de mejor manera las interacciones humanas. Pues te agradecemos mucho, Mayrani, tu presencia y tu participación en este programa de Conexiones y esperamos tenerte de vuelta. Gracias. Gracias. Estamos de regreso en Conexiones y en este momento platicaremos con Diego Somers, quien es estudiante del 6º semestre de la licenciatura en Salud Intercultural. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos. Buenas tardes, pues muchas gracias por estar en Conexiones. Y platícanos, Diego, ¿cuáles fueron tus principales motivaciones que tuviste para ingresar a esta licenciatura? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue que ingresaste a esta licenciatura? Sí, bueno, pues fueron varias situaciones realmente como que se han ido acomodando así en mi vida para yo haber escogido primero pues esta vocación y después escoger estudiarla en esta universidad, ¿no? Primero yo creo que así uno de los como puntos nodales fue que, bueno, yo me dediqué mucho al deporte alrededor de mi vida y hubo un tiempo que estuve como lesionándome mucho, ¿no? Y eso me acercó a un fisioterapeuta y realmente me gustó mucho, ¿no? O sea, la dinámica que él tenía en su trabajo, ¿no? Porque estuve un tiempo lesionado y pues me tocó estar yendo mucho, ¿no? Y ver a sus pacientes salir y demás, y yo salir, ¿no? Entonces eso creo que fue un primer punto que me llamó a esto. Luego tuve la oportunidad de irme a un intercambio a Dinamarca, en una high school, en la que vivíamos gente de muchos lados del mundo, ¿no? Me tocó convivir con muchas culturas, y bueno, yo iba un tiempo, pero me terminó gustando mucho y me quedé, y bueno, el convivir con mucha gente rompió muchos de los esquemas que yo tenía de haber crecido en el contexto de México y de mi familia y demás. O sea, el conocer tantas culturas rompió mucho de eso. Entonces, bueno, eso en particular me interesó mucho, ¿no? De aprender de más culturas y demás. Y luego tuve un tiempo en el que viajé mucho en México. Yo antes trabajaba como programador y pues eso me permitió que con una computadora e internet yo podía estar trabajando donde fuera. Entonces viajé varios años por México y me gustaba llegar a un lugar y quedarme en ese lugar y como que sentir el lugar, ¿no? Entonces, bueno, así yo estaba, y después, por cuestiones del destino, conocí a un psicólogo que ya trabajaba como un puente con la medicina tradicional amazónica de la región peruana, de Tarapoto, y esto para mí fue un punto así, otro punto de inflexión en mi vida, porque pues si bien ya tenía mi trabajo y viajaba y conocía, realmente como a nivel vocacional no me sentía completamente satisfecho. Y uno de los trabajos que hice con este psicólogo fue justo eso. Y me sorprendió el alcance tanto de yo trabajar mi proceso psicológico acompañado de plantas medicinales. En verdad sí abrió puertas que yo ni pensaba posibles, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de eso y de un trabajo personal, como que retomé todo este camino que ya había tenido con el área de la salud y que por cuestiones de la vida que empecé a viajar y demás ya no atendí. Pues en ese momento, bueno, fue así como que dije, no, yo sí quiero dedicarme al área de la salud, pero no me veía estudiando medicina alópata o medicina convencional. Si bien me llamaba la atención,
no sé, yo leía el plan curricular y no me veía ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, internet, así que empecé a hacer así unas búsquedas, busqué medicina, cultura, tradición, alguna mezcla así de esas palabras en Google y apareció la Universidad Intercultural y pues fue así, para mí leer el plan curricular, ver que pues sí había esta parte de la medicina convencional, pero que también como que incluía esta parte de medicinas tradicionales y que tenía como esta visión social también, ¿no? O sea, cosas como la antropología médica y cosas de ese tipo que también me llamaban la atención y la vinculación comunitaria. Bueno, así dije, esto está así, pero yo no, así fue mi primera opción cuando leí el plan curricular, ¿no? Así como ver los alcances de, pues yo poder desarrollar algo como que en su momento para mí fue bien, pues me tocó de una manera bien profunda, ¿no? Y yo, pues quería ver aquí, a dónde podía llegar con eso, ¿no? Entonces, pues sí fue lo que me fue trayendo aquí a la licenciatura en salud. Muy bien. Sí, claro, Diego, pues sin duda y queridos radioescuchas, debemos de conocer y de acercarnos pues a este tipo de elección de las licenciaturas o de la profesión que más nos interesa, no exclusivamente interesados, pues no exclusivamente dirigidos por finalidades netamente profesionales, sino también por características y compatibilidades propias, intereses individuales en el sentido de haberlo ya vivido, de haberlo ya experimentado y de ahí dirigir nuestro interés para una superación profesional. Pues muchas gracias, Diego, por estar en Conexiones y bueno, pues esperamos también tenerte de vuelta pronto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos platicado acerca de los diferentes ámbitos que toca la salud y sobre todo la salud intercultural, ámbitos desde el aspecto institucional, desde algunas instituciones pues de salud que vienen operando desde hace ya varios siglos, varias décadas, y también, por supuesto, algunas otras formas, algunos otros saberes y conocimientos propios de las comunidades, propios de la familia, y que hoy en día, pues también habría que mirar con bastante atención, sobre todo después de haber pasado por un tiempo considerable de confinamiento. Un confinamiento que nos llevó a mirar la salud de una manera distinta y, por supuesto, también maneras distintas para cuidar nuestra propia salud. ¿A qué me refiero? Pues al ámbito justamente comunitario, al ámbito cultural y familiar. Y es que un asunto importante dentro del tema de la salud pareciera que es cada vez más la recurrencia a elementos de lo próximo, de lo cercano, es decir, tratar nuestra salud, tratar nuestros padecimientos y propiciar una buena respuesta, un buen sistema inmunológico, digámoslo así, desde nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entra mucho en boga en la actualidad el cuidado de la mente, el cuidado del cuerpo, el cuidado a partir de diferentes prácticas que no necesariamente implican la medicación o implican una estructura de inmediatez médica a través de recurrir a píldoras o esta idea de sobremedicar a las personas para poder potenciar sus esquemas de salud. Bueno, pues de esta manera entonces podemos considerar estos y otros temas bastante interesantes y provocadores como ámbitos de discusión y de tratamiento también y de puesta en práctica, por supuesto, en la licenciatura en salud intercultural. Pues un tema por demás interesante, decía yo hace ya unos minutos, un tema pues que cobra relevancia justamente ahora después de este confinamiento y que pues no tenemos que olvidar, un espacio, un tiempo que nos ha dejado reflexión y que nos ha hecho mirar justamente el espacio donde nos recreamos y donde nos podemos fortalecer, el ámbito personal, el ámbito autónomo. Y es que hay diferentes instancias en donde esta licenciatura particularmente puede influir. Pensemos por un momento en la idea sí de la medicina científica, de la medicina normal a la que todos estamos habituados, pero también hay un amplio esquema en términos de la salud espiritual, por ejemplo, en donde también la sociedad mexicana, nuestro sistema legislativo empieza a generar estrategias no solo para proteger este tipo de medicina o este tipo de prácticas espirituales a partir de, por ejemplo, el uso de plantas enteógenas, sino también lo que toda esta legislación o lo que toda esta práctica conlleva, una responsabilidad en torno a
las culturas, en torno a los conocimientos, en torno a los saberes de los pueblos que se han guardado por generaciones y que pueden tener una implicación muy importante, muy interesante en temas de salud. Claro, temas, por ejemplo, como el susto, la caída de mollera, el levantamiento de sombra, manteados, masajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estos y otros temas, ya decíamos, podemos encontrarlo dentro de las aulas de la licenciatura en Salud Intercultural y también fuera de ellas, a partir de un amplio trabajo que se realiza en las comunidades, a partir de las prácticas de vinculación. Pues muy bien, nos ha dado mucho gusto platicar con todos ustedes sobre este tema por demás interesante. Escúchenos habitualmente porque seguiremos tratando estas temáticas. Agradecemos de esta manera en la locución, en las voces, a nuestros estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en comunicación por haber ayudado en este programa, Alan Saucedo y Lorenza Leonardo. También agradecemos a todos nuestros colaboradores, Roberto Hernández, Joel Pedraza, Hugo Puerto y por supuesto a nuestros invitados del día de hoy, Tracy Velázquez, Stephanie Betancourt, Amairani Albino y Diego Sommer. Yo soy Verónica Trujillo. Y yo soy Edwin Morón. En la producción de este programa, Daniel Vallejo y la Universidad Intercultural del Estado de México, Tlazocamati, Huelmiac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Muchas gracias por acompañarnos. Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Saberes.